Buenas noches, bienvenidos a una nueva clase alusiva a la temática titulada Megacrisis en Venezuela. En esta ocasión haré énfasis principalmente en lo que es centralismo y opresión. ¿Qué quiero decir con centralismo? Debido a que las políticas que se implementaron desde el siglo XX cuando descubrieron el oro negro, que es el famoso petróleo, fueron centradas precisamente en la extracción petrolera para comercializar a otros países y obtener ganancias. Dejaron de un lado la actividad agrícola, totalmente abandonado el campo, la pesca, dejaron de lado la manufactura, lo relacionado con la textilería, y la industria de la confección, porque todo lo importaban, obviamente vendiendo petróleo, el petróleo subsanaba cada una de las mercancías, de los productos, de los bienes y servicios que necesitaran los venezolanos, Y opresión, cuando hablo de opresión me refiero a lo relacionado con las políticas nefastas y autoritaristas impulsadas por los distintos gobiernos, desde el siglo XX hacia el siglo XXI, en donde gobernaron personajes como Hugo Chávez Frías, que falleció en 2013, y que lo sucedió el que fue su vicepresidente, Nicolás Maduro, que hasta el día de hoy todavía sigue en el poder, 11 años en el poder, y se va a mantener otros 6 años más después de ganar de manera arbitraria y sucia las elecciones hace pocos meses. Entonces, para los que aún no me conocen, mi nombre es José Alfredo López Hoyos, soy geógrafo profundamente apasionado por la docencia y los invito a que se suscriban a mi canal GeoJosé el Profe para que disfruten de mayor contenido educativo, tanto los ya publicados como los que estaré publicando con posterioridad. Bueno, después de explicarles en una primera clase lo relacionado con el origen de la crisis económica, social y democrática en Venezuela, en donde el petróleo juega un gran papel en esta situación, Entonces, dicha dependencia del petróleo hizo que en Venezuela se olvidara lo relacionado con la agricultura, es decir, se olvidara lo relacionado con el campo. El campo lo abandonaron totalmente debido a políticas que no estaban encaminadas a lo relacionado con el agro. Entonces, dejar de producir alimentos en el campo para optar por la importación de estos, Entonces no se producía productos agrícolas, a pesar de que Venezuela cuenta con una gran diversidad de climas y de pisos térmicos, debido a la gran variedad de relieves en la zona, Entonces, la población de Venezuela se alimentaba precisamente gracias a la importación de productos de otros países, incluso de países vecinos como Colombia o Brasil, para abastecer en términos alimenticios a la población venezolana, Entonces, seguidamente, o bajo estas circunstancias, también se dio lo que es el exceso en consumo de agua y energía eléctrica, Como todo se pagaba, digamos, automáticamente, allá no se pagan servicios públicos, entonces la población empezó a consumir mucha más agua y energía eléctrica sin tener en cuenta las graves consecuencias que podrían causar a la naturaleza, al medio ambiente y también, digamos, a la política monetaria internacional, Entonces se excedieron, en pocas palabras, en el consumo de agua y energía eléctrica. Entonces en Venezuela desde hace más de un siglo se dejó de pagar impuestos,
ya, en cuanto a lo relacionado con los servicios públicos. Todo es prácticamente pagado automáticamente por el gobierno nacional, ya, y eso conllevó a graves consecuencias más adelante, principalmente en el siglo XXI. Entonces, llegada al poder de Nicolás Maduro en marzo de 2013, ya, luego de suceder a Hugo Chávez, quien había durado 15 años en el poder, desde 1998 hasta 2013, cuando fallece. Y gracias a ese acontecimiento fue que se le terminó el mandato a Hugo Chávez Frías. Entonces, y si se dan cuenta, la grave crisis económica, política y democrática en Venezuela no inició con el chavismo. Inició a principios del siglo XX, cuando se empieza a extraer petróleo en el país. Desde ahí es que empieza el declive, principalmente político y democrático en ese entonces, ¿ya? Porque eso era obvio que al extraer petróleo en las décadas posteriores, la situación iba a ser favorable. Ya después, como el petróleo no es una sustancia para tener en cuenta a largo plazo, principalmente cuando se habla de transición energética, se empiezan a notar gravísimas consecuencias económicas. Y obvio, el petróleo en cuanto a calidad ambiental nunca ha sido bueno, pero gracias a esas sustancias se aprovecharon cada uno de estos gobiernos, ¿ya? Entonces, con la llegada del chavismo al poder en 1998, ya se empieza a hablar, por ejemplo, de lo que es expropiación, ¿ya? A los medios de comunicación lo censuraron, ¿ya? Las empresas también se vieron afectadas debido a ese egolatrismo, ¿ya? Para cumplir los intereses propios del gobierno, y las que no se sometieron a esto, obviamente fueron las más afectadas, ¿ya? Entonces, por eso es que yo acá hago alusión, ya, resalto una frase que dice políticas nefastas e intereses políticos, ¿ya? Políticas nefastas porque van de la mano a los intereses políticos, ¿ya? Y económicos del chavismo en ese entonces. Y obviamente con la llegada de Nicolás Maduro al poder, ya, quien fue un sindicalista y también fue conductor de vehículos, que por ser la mano derecha de Hugo Chávez se le facilitó mucho llegar al poder, ya. Entonces la situación se encrudeció, ya. Desafortunadamente acuden, o digamos toman como dogma político a Simón Bolívar, ya. Simón Bolívar, que en realidad fue un gran libertador, no tiene nada que ver con estos dos señores que solo se han aprovechado del papel que tuvo Simón Bolívar siglos atrás y que fue crucial para la independencia de la mayoría de los países de Sudamérica, como el caso de Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, etc. Entonces, la llegada al poder de Hugo Chávez con propuestas de equidad social, la mayoría de los venezolanos se creyeron el cuento de que iban a haber una mayor equidad social, que hablaba de socialismo, etc. En realidad terminó siendo otra cosa, ¿ya? Entonces, incluso tuvo la potestad de cambiar la constitución política a su favor, a su acomodo, ya incluyendo el reglamento, los reglamentos de la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya, incluso yéndose en contra de otras entidades como la ONU, ya, la OEA,
La ONU es la Organización de las Naciones Unidas y la OEA es la Organización de los Estados Americanos.